Hola hermanos y amigos, este video tiene como objetivo explicar el tema de la predicación de casa en casa. ¿Es bíblica esta forma de predicar o este sistema, este método que usan los testigos de Jehová? Veamos. En el capítulo 10 de Mateo, y también lo hace el capítulo 10 de Lucas, se tipifica muy bien lo que es la predicación de los discípulos y apóstoles de Jesús cuando fueron enviados por él después de una preparación previa y unas debidas instrucciones. En el texto de Mateo 10:12 se habla de que al entrar digan paz en esta casa. Es un comentario muy interesante de un pastor evangélico llamado Camilo Sastó que dice lo siguiente sobre este texto. Esta declaración se hacía frente a la casa. Al parecer ellos debían recibir una contestación de parte de Dios a su interior, la cual les daría la certeza de que merecía que la paz que Dios había colocado en ellos entrase a esa casa. Lo que quiere decir este comentario del pastor es de que en esa época los discípulos llegaban a una casa y hacían un llamado a la paz y la persona en su interior decidía si aceptaba o no. Como vemos en los siguientes versículos, se habla siempre de llegar a la casa, al hogar y de llevar la paz a ese hogar. Y si una persona recibía la paz, si no lo recibía, ellos simplemente se sacudían el polvo de los pies para juicio. Pero el punto es de que los discípulos y apóstoles fueron enviados a predicar en las casas a las personas que estaban en esos hogares. No sabemos si lograron hacerlo de casa en casa estrictamente en todos los lugares, pero de que predicaban en las casas lo muestra claramente el texto. Algunos dicen que Lucas 10:7, por la forma de traducirse en algunas Biblias, pues prohíbe predicar de casa en casa. Pero veamos este comentario de la página Info Católica, a ver cuál es el sentido verdadero de este texto. Dice, sin mencionar que este texto no necesariamente debe ser interpretado como la única forma para evangelizar con las condiciones actuales en que vivimos, un análisis detenido del texto demuestra que allí Jesús no está prohibiendo predicar de casa en casa, sino que estaba dando instrucciones puntuales para que una vez los discípulos entrasen en una ciudad, permanezcan alojados en una sola casa. Podrían así tener un techo donde dormir en las noches mientras realizaban las labores de evangelización durante el día. Bueno, este texto, como lo muestra la traducción en lenguaje actual, se clarifica un poquito. Cuando entren en un pueblo, quédense en una sola casa hasta que salgan de ese pueblo. Entonces, lo que realmente quiere decir el texto o la instrucción de Jesús es que los discípulos o apóstoles debían llegar a una casa y establecerse en ella para obtener alimento y obtener un techo donde dormir. No deberían de transferirse o ir de casa en casa pidiendo comida y pidiendo un techo. Ya de esa manera establecidos podrían ya efectuar su predicación en el día de la manera como se les instruyó, de ir a las casas de las personas, de llegar a los hogares y hacer el llamado a la paz. Los discípulos hicieron esto y una de las instrucciones fue que lo hicieran de 2 en 2. Por eso así lo hacen los testigos de Jehová. Aquí vemos a Jesús dándoles instrucciones a ellos y enviándolos de 2 en 2 en todos estos lugares. Así lo hicieron los discípulos y apóstoles. Pero vamos a ver un análisis de un texto que es Hechos 5:42 desde el propio griego para ver cómo la predicación de los testigos de Jehová de casa en casa es totalmente bíblica y de acuerdo al idioma original en griego koine. De Jehová. Dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y de casa en casa continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca del Cristo Jesús. Bueno, algunos aseguran de que no es así, ya que otras Biblias, como por ejemplo la Reina Valera de 1960 dice, y todos los días en el templo y por las casas. Entonces, cuando menciona por las casas, algunos dicen que entonces los discípulos no predicaban de casa en casa. ¿Es cierto esto? Bueno, vamos a hacer un análisis de Hechos 5:42 y Hechos 20:20. Ahí se usa en griego la expresión kata o yokoi, que en Hechos 5:42 se usa en el acusativo singular y en el 20:20 en el acusativo plural.
Es bien sabido que kata es un verbo distributivo, por eso debería de traducirse de casa en casa o casa por casa. Lastimosamente muchas Biblias no lo traducen así para desvirtuar lo que es la predicación de casa en casa de los testigos de Jehová. Por eso queremos traer a colación otro texto de Hechos que menciona esta expresión distributiva kata o yokos. Es el texto de Hechos, capítulo 8, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo utiliza la misma expresión kata o yokos. Ahora, ¿cómo lo traducen entonces otras Biblias como la Reina Valera? Noten cómo lo traduce la Reina Valera, Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Ahora, otras Biblias como por ejemplo las que vemos aquí, todas estas Biblias, la Dios habla hoy, la Nueva Biblia Latinoamericana y las mismas Reinas Valeras del 15, del 60, del 77 y del 95 traducen correctamente la expresión distributiva kata o yokoi, traduciéndolo casa por casa o entrando de casa en casa. La pregunta es, ¿por qué en Hechos 8:3 sí traducen de manera distributiva y en Hechos 5:42 y 20:20 no lo hacen? Bueno, como decíamos antes, lo hacen para desvirtuar o quitarle la legitimidad a la predicación de casa en casa de los testigos de Jehová. Ahora hagamos una comparación entre la predicación de los testigos de Jehová de casa en casa, el culto evangélico y la procesión católica. ¿Cuál de estas expresiones públicas de religión es la correcta, la bíblicamente correcta? Bueno, como ya vimos en un video anterior, Hechos 5:42 y 20:20 demuestran que los testigos de Jehová al predicar de casa en casa están siguiendo el modelo apostólico. Pero ¿qué hay del culto evangélico en las calles y con altavoces? Cuando leemos Mateo 6:5, Jesús advierte de no ser como los hipócritas, puesto que a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de los caminos para ser vistos de los hombres. Por lo tanto, el culto evangélico parece no tener una base bíblica correcta. Pero leamos Eclesiastés 5:1 también. Dice la versión del Jubileo lo siguiente: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para sacrificio de los locos, porque no saben hacer lo que Dios quiere. Bueno, el texto habla por sí solo, por lo tanto el culto evangélico con gran estridencia parece no tener esta base bíblica. Pero, ¿qué hay de la procesión católica? Acerca de la procesión católica dice Isaías 46:5 y 7 lo siguiente: ¿a quién me asemejarán ustedes? ¿O me harán igual? ¿O me compararán para que nos parezcamos uno al otro? Hay de los que con profusión sacan el oro de la bolsa y con el brazo de la balanza pesan la plata. Alquilan a un metalario y él hace de ello un dios. Se prosternan, sí, se inclinan. Lo llevan sobre el hombro, lo cargan y lo depositan en su lugar, para que quede quieto. De su lugar donde está parado no se mueve. Hasta le clama a uno, pero él no responde. Como vemos, el texto de Isaías es muy claro al hablar de que un ídolo o una imagen no puede tomarse como punto de comparación para Dios. ¿Por qué? Porque no pueden moverse, tienen que ser llevados sobre los hombros de aquí para allá, no tienen su propia voluntad. También sería interesante leer lo que dice Jeremías 10:3-5. Dice así: porque las costumbres de los pueblos son solamente una exhalación, porque un simple árbol del bosque es lo que uno ha cortado, la obra de las manos del artífice con el podón. Con plata y con oro uno lo hace bello, con clavos y martillos lo sujetan, para que ninguno bambolee. Son como espantapájaros de un pepinar, y no pueden hablar. Sin falta son llevados, porque no pueden dar paso alguno. Notamos entonces en la lectura de estos textos que
la procesión católica tampoco tiene base bíblica. Y es más, podríamos hacernos estas preguntas. Vemos en la Biblia en alguna ocasión de que los discípulos de Jesús participaran de alguna procesión o cargaran imágenes de un lugar para otro. Los vemos que se arrodillaran y oraran algún tipo de imagen. Claramente nunca se ve esto en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si hacemos una comparación de estos tres tipos de expresión pública de religión, la que realmente tiene base bíblica sería la predicación de casa en casa de los testigos de Jehová. Y es una predicación que busca acudir a la persona. Mientras que en el culto evangélico y la procesión católica se busca imponer una forma de adoración a todo el grupo de personas que lo escuchan.